Estamos terminando el mes de julio y en junio todavía hacía frío y ahora en que llegamos a la segunda mitad de junio y ahora terminando julio nos estamos quejando de lo caliente que está. ¿Sí o no? No. Ya pronto ya estamos a la mitad o un poco más de la mitad del año 2019. Qué rápido, ¿verdad que sí? Increíble lo rápido que ha llegado este mes de julio. Tanto trabajo, tantas actividades y aquí estamos. Pero viene la segunda pregunta. Le dije, ¿cómo están? Viene la segunda pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Esta vez no estoy preguntando a un nivel corporal, sino a un nivel individual. Quiero hablar contigo. Queremos tener esta conversación como individuos. Que podamos autoexaminarnos, que podamos ver a dónde estamos parados en julio del 2019. Si miramos nuestras vidas en lo que va del año, ¿qué de nuestra relación con Dios? ¿Qué de nuestra relación con Dios? ¿Estamos más cerca de Él? Are we closer to Him? Are we closer to the Lord now that's July of 2019? Por lo que no me entienden en el español. Estamos más cerca de Dios en julio que lo estábamos en enero. Yo soy el primero que tengo que confesar que no estoy a donde debo estar. Todos los años hago metas en mi vida de parecerme más a Cristo. Le digo, llega enero y digo, Señor, este año yo quiero tomar pasos para parecerme más y más a ti. Más y más. Alguien dijo, parecerme más a Cristo. ¿Sabe que en Antioquía cuando llamaron los cristianos por primera vez, ¿sabe por qué lo llamaron cristianos, verdad que sí? Porque se parecían a Cristo. Hablaban, actuaban, caminaban como Cristo y por eso lo llamaron cristianos pequeños. Y de ahí es a donde llega la palabra cristiano. Y todos los años yo digo, Señor, yo quiero parecerme más. I want to look more like you. I want to be more like you. Yo quiero tener las mismas actitudes. Quiero actuar en la forma que tú actúas. Quiero tener un mayor crecimiento en mi relación con Dios. Quiero tener un mayor crecimiento en mi relación contigo. Señor, es mi deseo todos los años. ¿Para cuántos es lo mismo? ¿No? ¿Para cuántos quieren ese mismo deseo de querer vivir más cerca de Dios? I want to live closer to the Lord. Quiero vivir más cerca de Dios. Quiero conocer, y escuchen esto, quiero conocer cuál es la voluntad de Dios en todos los aspectos de mi vida. En todos los aspectos de mi vida, en toda situación que se me afrenten. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Have you ever wondered cuál es la voluntad de Dios para ti? Es una pregunta que algunas personas, ¿saben que hay personas creyentes en iglesias que todavía no saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? Pero yo le digo, Señor, muéstrame. I want to know what is your will in my life. ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? Quiero vivir una vida constantemente en obediencia a Dios. Y que mucho me falta. Una vida constantemente de obediencia a Dios. Y la pregunta clave entonces, and this is the question. Esa es la pregunta del momento. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos lograrlo? El slogan de nuestra iglesia este año es Fe en Acción, ¿no? Ahí viene. Fe en Acción. El reto presente ante nosotros como iglesia es Fe en Acción. Yo quiero poner mi fe en acción. Y viene la palabra, ¿cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? Have you thought of that? ¿Ha empezado de eso? Si el reto de la iglesia en el 2019 es poner nuestra fe en acción, ¿cómo es que yo puedo empezar? ¿Cómo es que yo puedo empezar? Hay algunas cosas muy sencillas. Y como le dije, no voy a hablar nada muy teológico. Voy a hablar alguna conversación muy sencilla, pero creo que una conversación que puede ayudarnos. Y aun cuando es sencilla, por lo menos a mi mente, a mi corazón me habló. Amén. Yo quiero compartirlo con ustedes. Lo número uno que debemos hacer es amar a Dios. Amar a Dios. Dice Mateo capítulo 22, versículo 37. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Y sabe lo que Jesús le dice? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser
y con todo o toda tu mente. Estoy convencido que Dios no pide nada de lo que Él ya no ha hecho. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, dice la palabra, sed santos. ¿Y por qué Él dice sed santo? Porque yo soy santo. Hay otra palabra que dice, y estas son palabras que a veces no entendemos, pero para llegar al punto que quiero llegar, ¿no? Sed perfectos. ¿Y por qué Él dice que seamos perfectos? Así como yo soy perfecto. Y ahora nos dice en este versículo, ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y yo creo que Dios nos ha amado en esa forma, hasta el punto de que envió a Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario por ti y por mí. Amén. Amar a Dios. Amar a Dios. ¿Y cómo se mira esto? ¿Cómo se mira esto? Le invito a los que tengan Biblias, si no hay Biblias allá detrás, y no corran allá detrás a buscar la Biblia. Si necesitan una Biblia, si alzan su mano, el ujier se la puede dar, y así no tienen que ir atrás a buscarla. Pero los que no tienen Biblia, allá detrás hay Biblia. Y quisiera invitarle que abran su Biblia en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Una historia muy conocida. Si necesitas una Biblia, alza tu mano. Alza tu mano y ellas lo sugieren de darle una Biblia. Al terminar el servicio, por favor, regresen la Biblia allá atrás, a donde están localizadas. Amén. Mira lo que dice, una historia muy interesante. Quisiera compartirla con ustedes porque estamos hablando, y la pregunta clave, ¿cómo es que se mira esto de amar a Dios? What does this look like? ¿Cómo se mira esto? Dice Lucas capítulo 7, versículo 36. Yo voy a leerlo directamente de aquí. Ustedes me siguen. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo, ¿están conmigo? Cuando el fariseo cuando el fariseo, el que lo había invitado, vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta de verdad, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Acuérdense, el fariseo no dijo esto, el fariseo lo pensó. Y Jesús respuesta y contesta a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia, versículo 41 todavía. Un hombre prestó a dos personas 500 piezas de plata, a una 500 piezas de plata y a la otra persona 50 piezas de plata. Sin embargo, ninguno de los dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. Viene la pregunta, ¿quién crees que lo amó más? Simón se pone a pensar y contesta, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira, a esta mujer que está arrodillada aquí, cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré,
no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. La última frase. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. ¿Cuánto te ha perdonado Dios a ti? ¿Cuánto te ha perdonado Dios a ti? Viene la pregunta, ¿le ama a ese nivel? ¿Le ama a ese nivel? Yo cuando joven tenía problemas con esta porción bíblica. Y la razón que tenía problemas es porque como hijo de pastor que fui o que soy, yo creía que Dios para salvarme a mí no tuvo que hacer gran cosa. Me crié en el Evangelio. Trabajé ayudando a mi papá en el ministerio. Se van a sorprender algunos. Nunca en mi boca ha pasado un cigarrillo. Nunca en mi boca, por mis labios, ha pasado una cerveza. No estoy diciendo que es malo, ese no es el punto. Y yo decía entre mí, bueno, mira los pecadores, los pandilleros, cómo Dios tuvo que trabajar, pero conmigo se le hizo fácil. Se le hizo fácil. No me daba cuenta que estaba actuando como el fariseo, ¿no? Cuando él estaba en el templo y decía, Señor, pero mira aquel. Y yo me sentía en esa forma. Y no entendía que yo estaba al igual de perdido que cualquier otra persona. Que Jesús no solo tuvo que morir en la cruz del Calvario por aquellos pandilleros, borrachos, personas que estaban hundidas en el pecado, pero que esa misma muerte era requerida para que yo, un hijo del pastor, fuera salvo también. Pero yo me sentía mejor que los demás. Y cuando escuchaba esto ser predicado, yo decía, pero no puede ser. Que ellos van a amar más a Dios que yo, no puede ser. Llegué a la conclusión que el problema era mío. Yo me creía muy bueno. Me creía muy buena gente. Yo no hago nada malo. Yo no digo malas palabras. Trato de no mentir. Y si miento, me arrepiento. Yo soy bueno. Y es la misma actitud que tenía Simón. Simón no veía su necesidad de salvación. Por lo tanto, él no entendía lo que era amar a Dios, como si su vida dependiera de eso. Al contrario, vemos a esta mujer que arriesga todo lo que tiene para ir a los pies de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque tenía una reputación mala. No tengo que decir los detalles de su reputación. Era vista como una mujer de la calle. Y al entrar a este lugar, a donde no fue invitada, sino she was a crasher, ¿no? Entró sin invitar. En Puerto Rico podemos usar una palabra, presentado, ¿no? Así llegó. Podía arriesgar aún su propia vida. Ella no podía estar ahí, pero ahí estaba. ¿Por qué entró? Porque ella entendía que su vida no tenía valor. Ella entendía que su vida necesitaba un cambio de giro. Y que la única persona que podía salvarle era Jesucristo, el que estaba invitado a esa fiesta. Y en esa forma ella con esa necesidad tan grande hace lo que hizo. Se arrodilla a los pies del maestro y allí le lava sus pies. Le besa. Y Jesús lo reconoce. Y Jesús reconoce eso. Y dice la historia. Uno se le dio 50, al otro se le dio 500. ¿Cuál de los dos ama más por ser perdonado? En este caso, nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros éramos
estábamos igual de perdidos que aquel pandillero. Estábamos igual de perdidos que aquel adúltero. Estábamos de igual de perdidos que aquel embustero, aquel raquetero. Y que nosotros, al igual que ellos, si no es por Jesús, llegamos al infierno. Cuando entendemos eso, entonces aprendemos a amar a Dios en un nivel distinto, porque nos damos cuenta que Él nos amó y nos salvó. Y por lo tanto, como Él nos ama, como Él nos salvó en la forma que lo hizo, pues entonces aprendemos cómo amar a Dios en esa misma forma. No iba a decir esta historia que leí un tiempo atrás, algunas semanas atrás, pero la voy a leer para que entendamos un poco más lo que es amar a Dios. Habían 2 soldados en Vietnam, en la guerra de Vietnam. Estaban ellos 2 sentados con un grupo de otros soldados juntos una noche, pero hubo una emboscada. Explotó una granada, balas empezaron a escucharse. Cada soldado empezó a huir y a esconderse, pero uno de ellos no podía moverse porque estaba herido. El soldado herido de momento ve que uno de los otros soldados que huían regresa para ayudarlo. Ese soldado, arriesgándose la vida, regresa y lo recoge y lo lleva con él. El soldado herido le dice: ¿qué haces? No te preocupes de mí. Pero el soldado le dice: no te quedarás atrás. Mientras lo llevaba encima, corriendo y huyendo de la emboscada, ese hombre sufrió balazos y heridas terribles, pero por su propia fuerza, y me imagino por la fuerza que Dios le dio también, pudo salvarle la vida. Esas heridas le impactaron su calidad de vida. Sufrió todos los días. Ya grande no podía cuidarse a sí mismo y su vida empezó a deteriorarse. El soldado a quien él le había salvado, el que le salvó la vida, escuchó lo que estaba sucediendo. Y ese hombre dice, y vendió todo lo que tenía, vendió su casa y se dedicó a vivir con aquel soldado para cuidarlo. Sus hijos, sus amigos le preguntaron: ¿qué haces? Vender todo para cuidar a aquel hombre. Eso es una locura. Pero él le responde: amo a este hombre y hago lo que tenga que hacer por él, porque él me salvó la vida. Él me salvó la vida. Creo que muchas veces no entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y déjame decirte algo: Él nos salvó la vida. Tenemos que amar a Dios entonces en esa forma. Amar a Dios en esa forma. ¿Amas a Dios sobre todo? Primera de Juan dice: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Sus mandamientos no son, al que ama a Dios, sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Y cuando yo leo esto, a veces digo: wow, ¿está en serio? Cuando hay amor, nada es difícil. Cuando hay amor, nada es difícil. ¿Han visto personas que se quejan de todo? ¿Han visto personas así? Todo es un problema, todo es una carga, todo es un sacrificio. Voy a hablar algo personal y compartía esto con Fernando un momento atrás, porque Dios ha estado tratando con mi vida. Y yo he luchado con el Señor. He luchado con el Señor, especialmente en los últimos días, en los últimos meses en mi vida. Y le dije: Señor, son 20 años que yo trabajando con la congregación hispana, 20 años. En diferentes servicios, en diferentes formas. I'm tired. Estoy cansado. Necesito que el Señor levante a alguien y toma lo que yo estoy haciendo para que me pueda tal vez sentarme y descansar. Y mientras pensaba eso y oraba, el Señor empezó a hablarme a mí. Y me dijo: ¿cuál es la razón? El por qué es que tú estás haciendo estas cosas. Yo pregunté a mí mismo y dije:
¿Por qué es que yo hago las cosas? ¿Por qué es que yo estoy 20 años trabajando con los diferentes 4 pastores que hemos tenido? Despertando muy temprano los domingos, los miércoles, los jueves, estar aquí. ¿Por qué lo estoy haciendo? Y fui sincero con el Señor. Dije, Señor, muchas veces lo hago por cuestión de responsabilidad. Lo hago por cuestión porque lo tengo que hacer. Porque alguien tiene que hacerlo. Pero mientras más pensaba, pude ser sincero con Dios y le digo, Señor, lo hago, ¿sabes por qué? Porque te amo. Tanto que tú has hecho por mí. Tanto que tú has hecho por mí. Te amo. Sí, muchas veces llego aquí y me siento cansado y me siento frustrado y me siento, pero ¿por qué? Y una cosa que yo he aprendido es lo siguiente, no mentirle a Dios. I don't want to lie to the Lord. Y le digo, Señor, estoy aquí. Me preparé para la adoración, me preparé para dar una clase, me preparé aún para predicar, pero estoy cansado y no quiero estar aquí. Le soy sincero a Dios. Y le digo, pero aun cuando no quiero estar aquí, aun cuando lo que deseo es tal vez estar en mi cama acostado descansando, porque está muy caliente no llega a la iglesia, porque está muy frío no llega a la iglesia. Señor, aunque ya yo no pueda caminar, yo voy a servirte. No porque soy bueno, no, sino porque te amo. Porque reconozco lo que tú has hecho por mi vida. Y viene aquí. Y yo no me estoy haciendo el mejor aquí de nadie. Absolutamente no. Yo tengo tantas imperfecciones, tantas cosas que Dios tiene que trabajar en mi vida. Y si no me queda, pregúntenle a mi esposa. Pero lo que le estoy tratando de decir a ustedes, queremos poner nuestra fe en acción. Una de las cosas es amar a Dios. Ama tú a Dios por lo que Él ha hecho en ti, en tu vida. Qué fácil se nos hace quedarnos en casa, ¿verdad? Pero que yo trabajé hasta tarde. Amas a Dios. Reconoce lo que Dios ha hecho por tu vida. Como decía el soldado, hago lo que tengo que hacer por este hombre. ¿Sabe por qué? Porque este hombre me salvó la vida. Jesucristo te salvó la vida. Y si tú no conoces a Jesús hoy, te invito y te digo, Él quiere salvarte a ti también. Amén. Y vivir en esa forma, amar a Dios sobre todo, sobre todo. Amar a Dios significa tener un corazón que no siente que los mandamientos son gravosos. Para el que ama a Dios, sus mandamientos son deseables. Dice el salmista en Salmo 40, versículo 8, me deleito en hacer tu voluntad. Quiero preguntarte, ¿te deleita en hacer la voluntad de Dios? Y no me mientas. Y no te mientas a ti mismo. ¿Te deleitas en hacer la voluntad de Dios o es carga para ti? Te dije que no iba a predicar como Leandro, iba a predicar como Edwin predica. Amén. ¿Es deleite para ti servirle a Dios? ¿Es deleite para ti hacer la voluntad de Dios? ¿O es una carga? ¿O es trabajo? El salmista decía, me deleito en hacer la voluntad de Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Amar a Dios significa admirarle, valorarle, atesorarle y desearle con tanta autenticidad que su voluntad se vuelve nuestra delicia. No solo tenemos que amar a Dios, también tenemos que conocer a Dios. Dice Oseas capítulo 6, versículo 6. Lo que pido de ustedes es amor. Es amor, no sacrificio. You see, when you love the Lord, it's not a sacrifice to come and worship Him and work for Him and do His will. You do that out of love. Y Él dice, no quiero, lo que deseo es amor, no sacrificio. Y después dice, y conocimiento de Dios, y no holocausto. Salmo 9:10 dice,
En ti confiarán los que conocen tu nombre. Hermano, mientras más conocemos a Dios, más confiamos en Él. Juan 17:3 dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Oseas 4:6, creo que alguien dijo esta cita en la clase dominical, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. You know why you are faltering? ¿Sabe por qué no tenemos la habilidad de poner nuestra fe en acción? Y ya está julio y estamos en la misma condición que empezó el año en enero. Es porque primero no estamos amando a Dios como debemos amarle. Y número 2, no le conocemos como debemos conocerle. No le conocemos como debemos conocer. No entendemos cuál es su voluntad. Cuando conocemos a Dios, vemos las cosas como Él la ve. Vemos el propósito de Dios en las circunstancias y en todo lo creado. Empezamos a parecernos a Cristo en actitud. Tu actitud es parecida a Cristo. En conducta, tú te conduces como Cristo se conduce. En propósito, ¿cuál es tu propósito mayor? En paciencia. Cuando conocemos a Dios, empezamos a parecernos a Dios. Conocer a Dios es entender su propósito para nuestras vidas. ¿Cuál es su voluntad? Con notable franqueza el apóstol Pablo podía decir, yo sé en quién he creído. Y cuando venían los momentos difíciles, cuando tenía que hacer la voluntad de Dios y él veía la situación un poco difícil, él no se atribulaba, él no se echaba atrás. Él lo que decía, yo sé en quién yo he creído. Muchas veces nos sucede a nosotros cuando las cosas no van bien. Empezamos a ir al Señor, pero ¿qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Por qué no está sucediendo esto? Yo sé, dijo Pablo, en quién he creído. Pablo hablaba con tal convicción, no solo porque conocía las Escrituras, sino porque había desarrollado una relación personal e íntima con Dios. Él había experimentado la fidelidad de Dios en sus promesas y de sus promesas en su vida. Esa es la razón por la que él podía hablar con tanto gozo, debido a su confianza tanto en Dios como en su palabra. Número 3. ¿Queremos poner nuestra fe en acción, sí o no? Ok, están calladitos. Están calladitos. You know, when we love the Lord, nada es difícil. Si amamos a Dios, nada es difícil. Nada es difícil. ¿Por qué? Porque lo hacemos con una actitud de que Él merece eso y mucho más. Amén. Otra de las cosas que necesitamos para poner nuestra fe en acción es amar al prójimo. Ama a tu prójimo. Tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo aunque sean difíciles de amar. Y el mandato de Dios es ámalo. ¿Hay personas difíciles de amar? No mira a su lado. Me acuerdo, nos hicimos muy buen amigo el pastor Antonio Gómez. ¿Se acuerdan de Antonio Gómez? Él y yo, qué hombre de Dios, ¿no? Y una de las cosas que él me decía, Edwin, tenemos que amar. Yo le dije, sí, yo lo sé. Y me dice, Edwin, tú sabes que hay personas que yo le tengo que pedir al Señor que me dé doble gracia para poder amarlo. Sí, pero no hay excusa, necesitamos amar. Dice Lucas capítulo 6, versículo 27, dice, amen a sus enemigos. Oh no, a mis enemigos. Bendigan a quienes los maldicen, a ellos también. Hagan bien a quienes los odian. No. Y oren por quienes los ultrajan y les persiguen. Eso está en la Biblia. Juan 13:35 dice, de este modo sabrán que son mis discípulos. De este modo sabrán que son mis discípulos,
¿Amamos al perdido? En una ocasión, dice Jesús, yendo a la ciudad, cuando vio a la multitud, dice la palabra en Mateo capítulo 9, versículo 36, que él tuvo compasión de la multitud, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y hay otra versión que dice que aún él lloró. ¿Cuándo fue la última vez que clamamos, que lloramos, que tuvimos compasión por los perdidos? Cuando amamos a Dios, cuando conocemos a Dios y cuando amamos a nuestro prójimo, entonces lo número 4 se nos hace fácil y es servir. Serve. Servir. Si tomamos la actitud de Jesús, Él dijo en Marcos capítulo 10, versículo 45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir. Estamos llamados y hechos para servir, dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para las buenas obras. A cada uno Dios nos ha dado dones y habilidades. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu habilidad? Dice primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Viene la pregunta. ¿Estás sirviendo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Te pesa y no te gusta servir? Mira la pregunta. ¿Amas a Dios? ¿Amas a su prójimo? Otra pregunta. ¿Quieres servir? ¿Está en la disposición de Dios para servir con alegría? Conclusión, voy a terminar ya. Empezamos esta plática buscando cómo empezar a poner nuestra fe en acción. Aquellos que todavía necesitamos más, ¿no? Y hablamos de 4 cosas. Hablamos de amar a Dios. Hablamos de conocer más a Dios. Hablamos de amar al prójimo. Hablamos de servir. Hermanos, yo, Edwin Rivera Rodríguez Díaz Marrero, se me olvidan todos los, y el nombre de mi esposa, Hernández. Hermanos, yo quiero servir a Dios. Yo quiero poner mi fe en acción.